Hola a todos, mi nombre es Elmer Alexander López Guerra, soy estudiante de la licenciatura en la enseñanza de la matemática y este es un video para la Cátedra de Legislación Educativa en la cual se abordarán puntos muy claves lo más importante de lo que es la filosofía y la práctica educativa y la evaluación de los aprendizajes. El acto educativo dice que los métodos de enseñanza más antiguos se encuentran en el Antiguo Oriente, India, China, Persia, Egipto, así como en la Grecia antigua. Del siglo XIX al siglo XXI dice que nacen los actuales sistemas educativos inspirados en la labor en Prusia de Juan Amos Comenio, llamada educación prusiana, y la mayoría de ellos organizados y controlados por el Estado. Entre los educadores de renombre podemos mencionar a Lev Vygotsky, María Montessori, John Dewey, John Locke y Juan Bautista de La Salle. Como sabemos, la educación va de la mano con la evolución del ser humano, ya que todas las sociedades, por más primitivas que sean, se apoyaban en la enseñanza. Se puede asegurar que la educación asume su origen en las comunidades primitivas y el punto de referencia lo encontramos cuando el ser humano pasa de vivir un estilo de vida nómada a establecerse y ser sedentario, donde ya se beneficia de sus primeras labores como la caza, la pesca, la agricultura y la recolección de sus alimentos y sobre todo de su supervivencia. Una secundaria tradición derivada de la educación de la antigua Grecia, en donde Sócrates, Platón y Aristóteles fueron los pensadores de mayor influencia en su concepción educativa, nos dice que el objetivo griego era preparar intelectualmente a los jóvenes para asumir posiciones de liderazgo en las tareas del Estado y en la sociedad. La base de conocimiento se centralizaba en las 7 artes liberales que se dividían en el trivium, formado por la gramática, la retórica y la lógica, y el quadrivium, que era compuesto por la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. El educador más destacado del siglo XVII fue Jan Komensky, obispo protestante de Moravia, más conocido con el nombre latino de Comenio. En su obra Didáctica Magna, remarcó el valor de estimular el interés del alumno en los procesos educativos y enseñar múltiples referencias sobre las cosas concretas más que en sus descripciones verbales. Los esfuerzos de Comenio para el desarrollo de la educación universal le valieron el título de Maestro de las Naciones. De Lev Vygotsky podemos decir que es uno de los personajes más importantes del mundo de la psicología y de la psicopedagogía, que instauró el concepto de zona de desarrollo próximo. De María Montessori podemos decir que se trata de un ejemplo de lo versátil que pueden ser las mujeres. Nació en Italia y falleció en Holanda. Se especializó en muchas áreas, pero destacó en la pedagogía. Uno de sus grandes aportes en educación fue demostrar científicamente que a través de los juegos los niños investigan su entorno y adquieren conocimiento. John Dewey es un ícono de la pedagogía, también considerado uno de los filósofos estadounidenses más importantes del siglo XX. Proponía un modelo educativo mucho más democrático, inclusivo y dinámico. Las teorías e ideas lo convirtieron en la figura más representativa del movimiento de la pedagogía progresista de los Estados Unidos. John Locke, entre sus principales aportes a la pedagogía, está haber segmentado la educación y los procesos de enseñanza en diferentes grupos y destrezas como física, moral e intelectual. Juan Bautista de La Salle se ganó la admiración de muchas personas al formar maestros que se ocupaban de la educación de niños en condición de pobreza. También participó en la creación de proyectos como escuela gratuita, se introdujo innovaciones en la educación francesa. De la filosofía de la educación, en la práctica educativa se presentan diversos problemas concretos. Es una rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es una actividad humana. Está inmersa en la práctica educativa de los diferentes sistemas educativos. Dice que la filosofía de la educación surge a raíz de la necesidad de dar respuestas inmediatas a los problemas concretos que plantea la práctica educativa. Se distingue de las demás materias filosóficas y pedagógicas por su objeto de estudio, la metodología que emplea y el fin que se propone alcanzar. Busca llevar a cabo una reflexión crítica y sistemática sobre la educación de la que se pueden extraer conclusiones que permitan entender y afrontar mejor los problemas de la práctica educativa. Ha sido necesaria desde un inicio ya que se plantea cuestiones de carácter más amplio general. Por ejemplo, ¿qué es educación? ¿Por qué es necesaria?
quién es el sujeto de la educación metaempíricamente considerado, para qué educamos, cómo lo hacemos, etcétera. Dice que fue necesario esperar hasta el siglo XX para poder hablar propiamente de la filosofía de la educación como disciplina académica. Muchos autores consideran a Dewey como el primer filósofo de la educación. La evaluación de los aprendizajes dice que es continua, sistemática y consecuente con los enfoques, principios y características que fundamentan el currículo nacional. Todos los seres humanos, independientemente en el ámbito que nos desarrollemos, somos evaluados siempre. En el proceso educativo, la evaluación tiene un grado mayor de importancia debido a que es un proceso de enseñanza-aprendizaje, y para conocer el nivel de aprendizaje de los educandos surge lo que se conoce como evaluación de los aprendizajes. Categóricamente se puede afirmar que la evaluación de los aprendizajes no debe ser solo eso, sino también una autoevaluación para el docente, ya que debe observar al detalle si sus metodologías y técnicas están incidiendo favorablemente en el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Dentro de los principales tipos de evaluación encontramos la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica se caracteriza por determinar el nivel de competencia que posee el estudiante o el grupo en general al inicio de un proceso formativo y generar los apoyos necesarios para alcanzar nuevos aprendizajes. La formativa dice que brinda información necesaria y oportuna para que los agentes educativos y en particular los docentes tomen decisiones dirigidas a reorientar los procesos de aprendizaje de los estudiantes y determinar las estrategias didácticas para que todos alcancen los aprendizajes propuestos. Es decir, que sirve para ver el progreso e identificar los puntos débiles y fuertes, los cuales se constituyen en factores clave dirigidos hacia una mejora continua. La sumativa aporta y valora información al finalizar un periodo de tiempo previsto y permite tomar decisiones de refuerzo académico, recuperación y promoción. En la actualidad, más por omisión que por el desconocimiento, en la mayoría de los casos no se llevan a cabo estos tipos de evaluación en su debido orden, y es allí donde se distorsiona el objetivo principal de la evaluación. Por ejemplo, si se omite la evaluación diagnóstica, puede dar lugar a que el docente esté hablando un lenguaje que el estudiante no logra comprender y que por ende no va a entender el tema que se está tratando en la clase. Cada una de las evaluaciones están concatenadas como eslabones. Siguiendo la lógica del ejemplo anterior, no se puede omitir la evaluación sumativa, por ejemplo, pues no se tendrían los datos cuantitativos necesarios que permiten la promoción. Es decir, para desarrollar un buen proceso educativo y mejorar por ende la calidad educativa que se ofrece, es necesario que el docente lleve a cabo estas evaluaciones de acuerdo al momento que se encuentra en el proceso educativo y sistematizar toda la información para tomar las mejores decisiones. Con la evaluación de las competencias tenemos los saberes conceptuales. Estos están referidos a las representaciones internas, conceptos, hechos, datos, principios, esquemas, consensos, que son importantes. Sin ellos es imposible actuar porque son la materia prima para el aprendizaje y para la evaluación. Con los saberes procedimentales, esto se refiere al conjunto de acciones ordenadas que el individuo realiza para la consecución de una meta, la elaboración de un producto o la resolución de un problema. Constituyen el saber hacer. Los saberes actitudinales aluden al comportamiento del individuo, se concretan en la conducta y actitud con que se asumen las responsabilidades, los retos y las tareas, por lo que su evaluación depende mucho de la observación, el diálogo y la participación en actividades complejas de resolución de problemas de la vida diaria. Como podemos ver, la evaluación de los aprendizajes es de vital importancia dentro de la práctica educativa y es algo que el docente debe planificar y debe tomar muy en cuenta los resultados para mejorar así la calidad educativa. Bien, estos han sido los puntos más puntuales, así a grosso modo, en honor al tiempo. Y bueno, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Saludos cordiales.